Vivimos en un mundo en donde la verdad es relativa, generando muchas confusiones en las personas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Bienvenidos a nuestro espacio Pregúntale al Pastor, en donde junto con el Pastor Coquijó hablaremos de nuestras inquietudes a la luz de la palabra de Dios. Si un joven dice, conocí a un cristiano mentiroso, ¿quién los hace diferentes a usted? ¿Qué podríamos responder? Ese es un comentario muy común, lastimosamente. No hay que decir lastimosamente porque sí ocurre, es una realidad. Estamos hablando de hipocresía, ¿no? Porque es decir, yo soy cristiano, sin embargo las personas lo ven y dicen, ¿cómo puede ser que es cristiano y se comporta de esa manera, ¿no? Lo he vivido, me ha pasado con esa ingrata experiencia. Pero es la verdad, es la realidad en lo que vivimos. Ahora, para que entiendan, primero, el ser cristiano no significa que seamos perfectos. ¿Ok? Igual nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Pero, como cristianos también vamos a reconocer nuestros errores. No. Al conocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y decidir caminar de la mano de Dios, entonces Dios nos enseña a caminar rectamente. Ahora, no va a ser fácil. Muchos pintan la vida cristiana como color de rosa. No, la vida cristiana no es fácil. Va a ser difícil porque es dar un cambio, un giro en tu vida. Y ese giro siempre nunca va a terminar al 100%. Siempre va a ir nuestra vida cambiando. En algunos va a ser rápidamente, en otros más lentamente. ¿No? Pablo mismo dice en la palabra, ¿no? Yo prosigo en la carrera, dice, ¿no? ¿Qué está diciendo? De que en su carrera en la vida no ha terminado, sino él seguía, ¿no? Pero él también decía, sigo en la carrera para tratar de agarrarme a lo que Cristo o en Cristo ya lo logré, ¿no? O sea, él reconocía que él tenía la bendición de Dios, la vida eterna, una nueva vida en Cristo. Pero él en su experiencia propia quería vivir esa vida a plenitud, porque reconocía su limitación. Esa limitación, ¿de dónde venía? Del pecado, de esa naturaleza pecaminosa que llevamos. Pero que en Cristo podemos, como se dice, no desaparecerla, sino tomar conciencia y poder enfrentarla e ir anulándola, apagándola, ¿no? Entonces, eso es lo importante, entender eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Sí, efectivamente, vamos a encontrar cristianos que muchas veces en su lucha de vivir una vida a plenitud todavía ceden al pecado y por ende a la mentira o vivir una doble vida. Ese es por un lado. Pero por otro lado, también gente que dice ser cristiana y no lo son. Puede ser tal vez un asunto de expectativa, ¿no? Y tal vez una falsa expectativa de ellos, creyendo que pueden encontrar algo en la iglesia que no ofrecemos como perfección. Y de pronto lo que sí hablamos en la iglesia, y de pronto ahí podríamos tal vez explicar un poco mejor, es el concepto de santidad, ¿no? Santidad como proceso. Entonces, de pronto, ¿qué podríamos decir en cuanto a eso? Claro, en santidad como proceso es el hecho de entender nuestra condición delante de Dios, pero también nuestro deseo de ser como Dios, a Dios le agrada, ¿no? Entonces yo busco agradar. Es como el hijo con su padre, ¿no? Se ha portado mal y después qué cosa es lo que desea. Cuando toma conciencia, por ejemplo, el adolescente que es rebelde, ¿no? Y va pasando esa etapa de la adolescencia y de repente comienza a tomar conciencia de su comportamiento y dice, no, yo quiero enderezar. Y se esfuerza por hacer las cosas bien. No
no solamente por agradar al Padre, sino porque entiende que es bueno para él. Así es el proceso de santidad, porque Dios es un Dios santo. O sea, Dios no acepta el pecado. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos eso y por lo tanto también lo vivamos día a día, ¿no? Ahora, eso es parte de la vida cristiana. Y no podemos excusarnos en que el cristiano, hay cristianos hipócritas o hay cristianos que hacen todo lo contrario, entonces por eso yo no puedo creer en Dios. No, yo tengo que mirar a Dios, no a los hombres. Entonces mi fe tiene que estar puesta en Dios, no en el ser humano. El ser humano yo sé que va a fallar, porque tiene esa tendencia. Yo voy a fallar, no puedo considerarme, voy a hacer todo bien, perfecto. Entonces, partiendo de mí mismo, y el aceptar mi condición, me va a permitir entender al resto, que también va a estar en esa lucha, en ese esfuerzo, pero también darme cuenta de quién es el honesto, de querer realmente caminar en los caminos de Dios y quién no. Digamos que como cuando uno va, usted hablaba de los árboles que dan frutos grandes y otros frutos pequeños, ¿no? Es como que uno va a encontrar gente que de pronto ya avanzó más, está en más relación con Dios, han crecido más en su fe. Entonces de pronto vamos a encontrar ese tipo de personas que nos van a ayudar, a animar en la iglesia, pero también vamos a encontrar personas que siguen luchando y que de pronto pueden hacer daño dentro de la iglesia, ¿no? Ahora, como cuando uno entiende esto, también debería entender la otra parte de la responsabilidad, ¿no? Porque como, digamos, ya como gente que va a la iglesia, también te están observando, ¿no? Entonces eso tiene que significar, aunque no un temor demasiado uy, tengo que cuidarme de todo, sino sí comenzar a entender que soy un representante de Jesús, ¿no? Claro. No, y es que eso es importante, mira. Es como, regresamos al ejemplo de padres e hijos, ¿no? Si yo quiero que mi hijo hable verdad, ¿no? Sea honesto, entonces yo tengo que hablar también con honestidad. Si yo quiero que mi hijo aprenda a pedir perdón, yo tengo que enseñarle cómo, cuando yo me equivoco, pedir perdón. O sea, ese es el ejemplo. Hace muchos años me pasó una experiencia, ¿no? Yo era ujier, ¿no? Como anfitrión, hoy en día. Pero yo normal, no sé, quería servir, entonces apoyaba. Y un día en la calle, estaba caminando y me saludan. Pero una señora, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Me dice. Sí, yo no la conozco, pues no la ubicaba, ¿no? Y eso me dice, hermano, ¿cómo está? Ya, ¿no? Y entonces ahí recién tomé conciencia de que como obviamente yo estaba sirviendo, recibiendo, o sea, recepcionando a la gente que llevaba a la iglesia, obviamente de repente yo no lograba conocer a todos, pero sí me conocían, domingo a domingo, cada vez que me veía. Entonces esta hermana me había reconocido. Entonces, ahí me di cuenta de que hay una responsabilidad que tenemos que asumir, de dar un testimonio correcto. Si yo amo a Dios, como digo, yo tengo que dar testimonio, un buen testimonio de Dios con mi vida. Entonces, ¿cómo lo doy? A través de mi comportamiento, de mis acciones, ¿no? Por eso yo muchas veces le digo a muchos sonrían, ¿no? Porque ¿cómo puedo demostrar realmente mi alegría de tener a Dios en mi corazón si yo no soy capaz de sonreír, ¿no? Entonces, algo tan sencillo, pero es parte de la vida cristiana, de lo que nos toca, ser responsables de dar testimonio y aún responsables cuando nos equivocamos, de pedir perdón, de reconocer nuestras faltas. Cuando Jesús oró por sus discípulos y los que vendrían después de ellos, Él también menciona que no pedía a Dios que nos quite del mundo, sino a alguien que les ayude en la lucha que van a tener en el mundo, ¿no? Somos conscientes entonces de que
los cristianos también estamos en lucha, también hay cosas con las que nos tenemos que enfrentar, que no nos excluye porque somos cristianos ya no luchamos con ciertas cosas. No, mire, estamos en un mundo que está influenciado por el mal, ¿no? Por el pecado. Entonces, Dios no nos quitó por eso del mundo, sino nos ha puesto ahí ¿para qué? Dice, para hacer luz y sal, para llevar el mensaje de esperanza, el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. No, o sea, ¿cómo va la gente a conocer de Dios si nosotros, que hemos podido conocer a Dios, no le llevamos ese mensaje de esperanza? Entonces, la iglesia como si en sí es la responsable de llevar ese mensaje. Y por tanto, ese mensaje no solamente es en palabras, sino es en testimonio. Y testimonio es en ejemplo de vida. Entonces, hay una responsabilidad de parte de la iglesia. Y que tenemos que asumirlo cada creyente en Jesucristo. Cuando hablamos de lucha, la forma en la que la Guía menciona también la guía del Espíritu Santo en equiparnos, ¿no? Entonces es como que si voy a estar luchando, necesito cuidar cómo me alimento espiritualmente. Entonces, indudablemente tiene que ver también la imagen que doy con cómo soy internamente, cómo estoy internamente. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo entonces puedo crecer internamente? O sea, ¿cómo crezco espiritualmente? ¿Cómo dejo que el Espíritu Santo comience a tener mayor control de mí? Ahora, gracias a Dios porque cuando el Señor asciende, Él dice, no os dejaré solo, sino que el Espíritu Santo, el Consolador, va a estar con ustedes, ¿no? En ustedes. Entonces, todo aquel que cree, el Espíritu Santo está en nosotros y por tanto está obrando en nosotros, transformación de vida. Ahora, ¿qué cosa es lo que va transformando nuestra vida? Es la palabra de Dios. ¿No? El Señor cuando ora justamente por los discípulos, ¿qué dice? Dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, en otras palabras, o sea, resumiendo eso, la forma para santificarnos, o sea, para apartarnos para Dios, para los propósitos de Dios, es a partir de la palabra de Dios, que anide en nuestros corazones, que anide y fructifique, ¿no? Mire, un ejemplo bien sencillo. Nosotros queremos que nos atienda un buen médico, ¿no es cierto? Cuando estamos enfermos. Entonces, ¿en qué confiamos? Que el médico es bien instruido. Y la única forma que puede estar bien instruido parte de ¿qué? Que sea un médico estudioso. Porque el médico de la nada no va a saber las cosas. El médico lo va a saber a través de estudiar las diferentes enfermedades, signos y síntomas que puede encontrar en un paciente. Entonces, a partir de ahí, él va a saber cómo proceder. Ya, ese es un ejemplo, vamos a decir, burdo. Pero igual es la palabra de Dios. Tiene que anidar en nuestros corazones. Porque entonces esa palabra se tiene que volver real. Cuando el Señor me dice, no mientas, entonces yo tengo que entender que el mentir no es bueno, que es malo. Y me apropio de eso para tener una actitud de ir contra la mentira y poder hablar verdad. Entonces tenemos que tener claro, por eso, cuán importante es alimentarnos de la palabra. Y obviamente también orar, que es otra parte fundamental. ¿Por qué? Porque es abrir mi corazón a Dios. Ser honesto con Dios. Tengo preguntas, tengo dudas, tengo temores, una serie de cuestionamientos que tengo que ponerlo delante de Dios para que Dios me pueda ir hablando y obrando a través del Espíritu Santo y usando su palabra para hablarme. Siempre que hablamos del tema de la unidad, perdón. Oye, siempre que hablamos
del tema de la sinceridad contra la hipocresía. Y creo que de pronto en la fe tenemos que abordar ese tema porque nos cuesta ser sinceros muchas veces, ¿no? Porque si ya soy líder, ¿qué van a decir de mí si estoy luchando? Si de pronto ya estoy en la iglesia, ¿qué van a pensar? Si saben que soy cristiano. Entonces de pronto sutilmente nos hacemos una imagen y fingimos a otros que estamos bien y fuertes cuando de pronto en el fondo no lo estamos. Lo que pasa es que en este sentido lo que estás comentando, Josué, es entender que debemos de ser transparentes. Mira, dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿de qué está hablando en palabras simples eso? Dice, mira, si tú eres transparente, no tienes nada que ocultar. Si no tienes nada que ocultar, entonces no hay temor. Dios quiere que vivamos una vida de esa manera, transparente. Si soy débil, sí, soy débil, reconocer que soy débil. Y por eso es que nos ha dado lo que es la comunidad de la iglesia. El poder decir, ¿sabes qué? Oren por mí, porque estoy cargado, estoy cansado, o porque estoy con luchas. Claro, quizás no puedo especificar, porque ya se vuelve un poco más complejo, pero ya el hecho de pedir que oren, que estoy reconociendo que tengo una necesidad. O sea, que soy débil igual que todos. Entonces, eso es lo que Dios quiere que seamos, sinceros. Esto ha sido Pregúntale al Pastor. Si tienes alguna duda o sugerencia, nos la puedes enviar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Hub Oficial P en Instagram y Facebook.